Hola, bienvenido a Art Attack de Disney. Este es el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Esa puede parecer una simple frase, pero esa frase se quedó grabada en el ADN de toda una generación, no por el programa, sino por la persona que lo llevaba adelante, quien detrás de esa sonrisa eterna y manos manchadas de pintura no escondía solo un conductor de televisión más, sino que dejaba ver a un hombre de una calidez humana extraordinaria y una sensibilidad que al final fue su mayor don y su carga más pesada. Es por eso que el día de hoy estamos aquí para ver su historia desde sus inicios en la Ciudad de México hasta convertirse en uno de los íconos de Disney Channel Latinoamérica y comprender además todo el misterio y tristeza que rodearon su partida, en la que es la historia de un hombre que nos enseñó a crear a partir de la nada. Esto es el éxito y el legado de Rui Torres. ¿Te gusta? Bueno, pues haz la prueba, tus propios vitrales con pegamento blanco y papel de seda. Y ya se nos acabó el tiempo, pero te espero el próximo programa con muchos más Art Attacks. ¡Adiós! Rutilo Torres Mantecón, o mejor conocido solo como Rui Torres, nació un 30 de diciembre de 1976 en la Ciudad de México, donde desde muy pequeño mostraría señales de una mente que no se conformaba solamente con lo superficial, demostrando de esta manera que para nada era un niño común, ya que mientras otros se perdían en los juegos y la recreación convencional, Rutilio, a quien su familia y amigos cercanos llamaban Rui, se encontraba fascinado con la estructura de las cosas, teniendo una curiosidad científica mezclada con una sensibilidad artística que pocos lograban equilibrar. Sus padres, notando esta capacidad intelectual, motivo por el cual buscarían una formación que estuviera a la altura de su hijo, inscribiéndolo en el colegio alemán Alexander von Humboldt, donde aprendió el idioma alemán para posteriormente, una vez culminados sus estudios en la preparatoria, ingresar al Instituto Tecnológico Autónomo de México para estudiar ingeniería telemática, muchos describiéndolo en este tiempo como un joven brillante en las ciencias exactas, pero con una calidez humana que impedía cualquier asomo de soberbia, mostrándose siempre como un joven que podía resolver un problema de cálculo integral y en el descanso realizar bocetos detallados en los márgenes de su cuaderno, siendo precisamente en este punto de su juventud donde, mientras equilibraba los rigores de la ingeniería con sus intereses por la comunicación, cuando surgiría una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Se ve muy bien, ¿verdad? Nadie pensaría que está simplemente hecho con un poco de polvo de tiza, algodón y una goma de borrar. Haz la prueba. A finales de los años 90, la franquicia de Disney Channel estaba en un proceso de expansión masiva hacia el mercado latinoamericano, buscando para esto formatos que fueran educativos pero visualmente impactantes, y Art Attack, un programa nacido en el Reino Unido de la mano de Neil Buchanan, era el programa para esto. Sin embargo, aún necesitaba de un rostro que pudiera conectar con los niños hispanohablantes, el casting siendo masivo, con Disney buscando a alguien con carisma pero que no fuera un actor, al menos en el sentido tradicional de la palabra, enfocándose más en la autenticidad, y Rui Torres era el indicado para esto, siendo elegido en el casting por su capacidad de transmitir paz, confianza y cercanía, ya que verlo se sentía como ver a un primo mayor o un amigo que te prestaba sus marcadores en la clase de arte. Esto es un Art Attack. Y esto es un Art Attack. Y esto es Art Attack. Siendo así que en el año 2000, con apenas 23 años y una carrera de ingeniería recién concluida con honores, que Rui Torres se mudaría a Maidstone, Inglaterra, para comenzar las grabaciones de lo que se convertiría en un fenómeno cultural, el programa de Art Attack. Las grabaciones en los estudios de TBS eran maratónicas, con Rui teniendo que grabar 2 temporadas completas en periodos de tiempo muy cortos para optimizar el tiempo y los costos de producción internacional, siendo allí en ese set lleno de botones de pintura gigantes y manos de yeso que Rui perfeccionó el lenguaje que todos recordaríamos. Rui no solo seguía un guión, ya que este ponía su esencia en cada trazo, y aunque debemos decir que muchas de las manualidades más complejas eran preparadas por el equipo de producción, era la explicación de Rui lo que les daba alma, haciendo que lo difícil parezca posible. A cualquier persona le puede dar un atacazo artístico y entonces va a ser un pequeño dibujo o un gran dibujo. Al que le encanta hacer dibujos enormes es a Neil. El otro día se fue de paseo al campo y vio unos caballos tirando de un carruaje y en ese momento le dio un atacazo
brazo artístico e hizo un gran dibujo. El éxito de este programa fue instantáneo y abrumador, ya que este se transmitía en toda Latinoamérica y España, convirtiendo a Rui en una de las figuras más queridas de la televisión por cable. Sin embargo, a pesar de la fama y de las miles de cartas de niños que llegaban a los estudios, Rui siempre mantenía los pies sobre la tierra. En las entrevistas de aquella época siempre se mostraba humilde, atribuyendo el éxito al formato del programa y no a su persona, pero nosotros sabíamos la verdad. El programa funcionaba porque confiábamos en él. Sin embargo, a pesar de esto, la distancia de su natal México y su familia eran algo que pesaban en él, por lo cual, después de 2 temporadas del programa en 2002, este anunciaría su retiro de él, no habiendo escándalos, no habiendo peleas por dinero, simplemente habiendo un Rui que quería volver a su hogar, quería regresar a México, terminar formalmente sus compromisos académicos y por qué no empezar una vida familiar. Disney intentando retenerlo, pero su voluntad siendo más fuerte, finalmente siendo reemplazado por el español Jordi Cruz en la versión de España y posteriormente por otros presentadores en las versiones latinas, pero para el público el vacío que este dejó fue imposible de llenar. Ninguno tenía esa mezcla de serenidad y maestría que él poseía. También debemos decir que, contrario a la creencia popular, lo que pasó con Rui no sucedió mientras este estaba en el programa. Sin embargo, esto no le quita peso a la historia que estamos por contar e hizo más simbólica aún despedidas como esta. Y ya se nos acabó el tiempo, pero te espero el próximo programa con muchos más Art Attacks. ¡Adiós! Tras su salida del programa, Rui desapareció del ojo público, al menos en apariciones televisivas y demás, así que todo lo que sabemos a partir de este punto es gracias a instituciones y familiares, y es que tras su regreso a México, este se graduaría del ITAM con una de las menciones honoríficas más altas de su generación, y recibiendo en 2012 el premio al mérito académico por su desempeño en la ingeniería, siendo el ejemplo perfecto de que se podía ser un artista de éxito y un profesional de excelencia. En los años siguientes, este se dedicaría a su carrera técnica y, lo más importante para él, a su familia, contrayendo matrimonio y poco tiempo después naciendo su hija, siendo aquellos años entre 2003 y 2005 los más plenos de su vida, con aquel joven que había conquistado la televisión, ahora conquistando su propia estabilidad personal, viviendo una vida tranquila y en el anonimato en la ciudad que lo vio nacer. Pero la vida a veces es tan injusta como impredecible, teniéndole preparado el mayor golpe que un padre puede recibir. Y ya se nos acabó el tiempo. Estos fueron todos los Art Attacks para que le demuestres a tus amigos que no se necesita ser un experto para ser un gran artista. ¡Adiós! En el año 2006, durante un viaje familiar ocurrió lo impensable. Su hija de apenas 2 años falleció víctima de una infección respiratoria severa. La noticia fue un terremoto que destruyó los cimientos del mundo de Rui. De pronto, el que tenía una solución para cada problema, que podía arreglar cualquier juguete roto con un poco de papel y bastante paciencia, se encontró frente a una pérdida que no tenía reparación. Es a partir de este momento que el rastro de Rui Torres se volvió difuso. Entró en una depresión profunda y devastadora. Quienes lo vieron en esos meses dicen que este ya no era el mismo. La chispa en sus ojos, esa que iluminaba el set de Art Attack, se había extinguido por completo. Se sabe que se divorció en un proceso donde el hombre que nos enseñó a ver colores en el cartón ahora solo veía sombras, intentando buscar consuelo en distintas vías, pero el dolor de un padre que pierde a su hijo se convirtió en Rui en una herida que se negó a cerrar y que tuvo un resultado trágico. La comunidad del ITAM le ofrece a la familia Torres Mantecón su más sentido pésame por el fallecimiento de Rutilio, hermano de la maestra Maricruz Torres, acaecido el pasado 24 de febrero. Siempre será recordado con cariño por su familia y amigos. El 24 de febrero de 2008, el silencio se apoderó de todo. La noticia de su fallecimiento comenzó a circular casi de manera clandestina, no habiendo grandes titulares en los periódicos ni homenajes inmediatos en la televisión. La familia se mantuvo discreta y en un hermetismo total, lo que hizo que durante mucho tiempo el mito y la especulación rodearan su muerte, pero la realidad, aunque dolorosa, era simple, y es que Rui había partido de este mundo. Y esos fueron todos los Art Attacks de hoy. El próximo programa te voy a enseñar más. ¡Adiós! Tras el anuncio de su muerte, se generó un vacío informativo que alimentó una de las leyendas urbanas más persistentes de la televisión latinoamericana, y es que al no haber comunicado oficial o algún tipo de mensaje de condolencia inmediato por parte de las grandes cadenas a sus familiares, el internet de aquella época, un joven y propenso a los hilos de foros sin verificar, comenzó a tejer una red de especulaciones que durarían años. Se hicieron historias de terror y conspiraciones con respecto a su desaparición de medios y muerte, diciendo incluso que aún este se encontraba con vida, algo que se desmiente
actualmente a día de hoy por distintas personas, incluyendo quienes lo reemplazaron en Art Attack. Y pero llegaste a conocer a los otros Sí. artemaníacos como Sí, tú. sí, al francés, al alemán, al italiano, Giovanni, luego a Rui, que falleció, el mexicano. Pero que de nuevo, volviendo a una época tan joven, internet dio paso a la especulación, siendo la versión que más fuerza cobró en la cultura popular la del suicidio por sobredosis de antidepresivos, diciéndose que Rui, incapaz de soportar el dolor por la pérdida de su hija ocurrida 2 años antes, se había recluido en su hogar en un estado de abandono total. Según esta narrativa, la depresión lo llevó a consumir una cantidad letal de pastillas. Esta teoría se alimentó de la supuesta filtración de datos de la morgue y de comentarios de presuntos allegados en redes sociales que nunca mostraron su rostro, pero la verdad no hace más que sembrar aún más interrogantes en este caso. Hace unos años se dio a conocer un documento, el acta de defunción de Rui Torres Mantecón, el cual en causa de defunción dice: herida por proyectil de arma de fuego penetrante en el tórax. De momento, este documento es oficial y ni la familia ni conocidos de Rui se pronunciaron al respecto, silencio que, aunque respetable, transformó a Rui en un mito, convirtiéndolo en un reflejo de la importancia de la salud mental, ya que independientemente de las causas oficiales, los medios y métodos que lo llevaron a dejar este mundo, lamentablemente el hecho de que la versión más conocida de este caso sea por el suicidio y la depresión aún siga siendo una causa probable de su muerte, hacen que aún se vea el caso de Rui como un ejemplo de la importancia de la salud mental. Sin embargo, a pesar de todo esto, muchos por lo que más lo recordamos no es por su deceso, sino por lo importante que fue su programa en nuestras vidas, dejándonos su legado como uno que a estas alturas ya es eterno. Te voy a mostrar cómo puedes hacer tu propia máscara de carnaval como esta que tenemos aquí. Es muy sencillo. Volviendo a cuando se dio a conocer la noticia de su fallecimiento, el luto fue continental. Toda una generación entera lloró a su maestro. Fue en este momento cuando nos dimos cuenta de que Rui Torres no era solo un recuerdo de la infancia, sino un símbolo de una época más pura y real, dejándonos un legado que no se encuentra en los archivos de Disney, sino en cada uno de los que alguna vez intentaron hacer algo con sus propias manos gracias a él, enseñándonos que la creatividad no es un don reservado para unos pocos elegidos, sino que era una herramienta de supervivencia y alegría al alcance de todos, y si algo salía mal, siempre podías cubrirlo con otra capa de papel maché y volver a empezar, lección que si la aplicas a la vida es de una profundidad inmensa y nos deja con su humanidad al final de todo esto como su más grande legado, ya que fue una persona de una integridad excepcional, que supo cuándo retirarse para buscar lo que realmente importaba, y aunque su final fue trágico, su vida fue una obra maestra de bondad y talento, la cual hace que a día de hoy cada vez que alguien mezcla pegamento y agua en partes iguales y cada vez que un niño descubre que puede construir algo, el espíritu de Rui siga vivo, animándonos a probar a hacer algo por más imposible que parezca, ya que no necesitas ser un gran experto para ser un gran artista. Lo importante es que hagas la prueba. Ponle bordes brillantes a todos tus dibujos y tus fotografías. Y ya se nos acabó el tiempo. Estos fueron todos los Art Attacks para que le demuestres a tus amigos que no se necesita ser un experto para ser un gran artista. ¡Adiós! Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. No te olvides de dejarnos tu suscripción. Yo fui Tommy Black para CNN en español. Buenas noches.